damos la bienvenida a George R.R. Martin. Ahora sí, un aplauso. Bueno, George ha venido acompañado de Alejo, su editor, que tiene una fabulosa historia que contar. Cristina, ponte al lado de George. Cristina es su traductora, a la que todo el mundo conocemos como Cristina Deprisa. Es la mujer que traduce, es así. Así que bienvenidos a Cristina Macía, a Alejo Cuervo y a Diego García Cruz, que es el intérprete. Hace 11 años que está traduciendo cada vez que viene George a España, que es muy a menudo. George, welcome. I'm glad to be here. Thank you. Está contento de estar aquí. Yo también puedo hacer tu trabajo, Diego, ¿sabes? Adelante. Tenemos mucho de lo que hablar. George viene de un festival fantástico que hay en España y que debería haber muchos más. La Semana Negra de Gijón. Viene de Avilés esta tarde, acaban de coger ese avión. Así que sí os digo que va a ser muy importante lo que vosotros preguntéis. Alejo tiene mucho que contar. Alejo tiene una historia fabulosa sobre cómo hace muchos años se hizo con los derechos de los libros de George y cómo a partir de ahí su editorial empezó a crecer. Y Cristina está en sus manos, ¿sabes? Es decir, si a ella le da la gana, no tenemos el séptimo hasta dentro de 20 años, así que vosotros veréis. Y Alejo, como editor, yo creo que cuando un editor se hace con los derechos de alguien a quien crea, aparte de haberte hecho multimillonario seguro con esto, es un acto de fe el que tú hace muchos años llevaste a cabo. No, es que me insistió en realidad, yo no quería. Pero qué bueno es tener razón, qué bueno es creer en algo, sacarlo adelante con todo tu esfuerzo, con tu pequeña librería y que por fin eso se convierta en un fenómeno de masas diciendo, oye, yo lo vi primero, yo tenía razón. Bueno, a ver, hay otras obras aparte de la suya que he venido a editar. En general me precio de editar las cosas que me gustan y hacerlo lo mejor posible. Entonces, todo es un camino de aprendizaje y ahora voy a tener que aprender a lidiar con una burrada de ventas que yo no estaba preparado para eso, pero bueno, poco a poco. Sí, vamos al 50% si quieres. O sea, no, ya me apaño, ¿eh? No... Bueno, a ver, micrófonos y preguntas, porque si es un fenómeno social y un fenómeno de masas los libros, es gracias a nosotros, a vosotros, así que hoy es justo que toméis el protagonismo. Venga, va. Bienvenido, muchísimas gracias por sus libros y me gustaría saber en concreto en el proceso creativo de cada uno de los libros si a la hora de planear los puntos de vista de los personajes lo hace usted con antelación, se sabe qué personajes van a tener punto de vista en el libro, qué orden y cuántos puntos de vista va a tener, o es algo que se decide sobre la marcha. Well, that's a complicated question. I don't do, as some writers do, complete outlines where everything is figured out ahead of time. I do know the general story arc in broad strokes. I like to compare it to a journey. If we were setting out to drive here from Madrid to Moscow, you would know your ultimate destination. It's a long journey. You would look at a map. You would say, well, I'll take this road and I'll go through France and then I'll turn right and go through Germany, etc., etc. And you'd plan the general thing. But you would not necessarily know where you would stop for dinner on the first day, or what you were going to eat when you stopped for dinner, or where road construction would force you to take a detour, or what sort of interesting hitchhiker you might meet along the way. These would be the adventures that you would discover during the journey. And it's like that with my writing the book. I know the general destination, and I know the main roads which I'm going to take, and in some sense those point of view characters are the main roads, and the main roads are also the main incidents in the story. Things like the Battle of the Blackwater. I always knew there was going to be a Battle of the Blackwater. The Red Wedding. I always knew there was going to be a Red Wedding. But certain things I do discover in the course of writing, and sometimes they surprise me. It's not necessarily the most efficient way of writing. Sometimes I turn down
dead ends or find myself hopelessly mired in a swamp and I have to turn back and rewrite and rip it up and take another direction. But it's the way I've always worked, and it works for me, and I think it produces work that I'm pretty happy with. Other writers will do the plan everything to the last eye before they set out, but to my mind, that would take all the fun out of writing. So I'll stick with my own methods. Tómate tu tiempo, Diego. La verdad es que es una pregunta bastante compleja. Sé que hay algunos escritores que planifican todo de antemano, que quieren tener todos los detalles perfectamente controlados. Yo no trabajo así. Yo prefiero conocer el arco argumental a grandes rasgos, saber poco más o menos qué es lo que va a ocurrir y siempre hago una analogía, y es comparar mi método de trabajo con un viaje. Pongamos por caso que cogemos el coche y queremos ir de Madrid a Moscú. Sabemos cuál es el punto de partida y cuál es el punto de destino. Antes de salir de viaje consultaremos un mapa, veremos qué carreteras vamos a seguir, sabemos que vamos a atravesar Francia y que pasado Francia giramos a la derecha y nos metemos en Alemania. Básicamente sabemos a grandes rasgos por dónde vamos a ir, pero no sabemos dónde vamos a parar a cenar el primer día de viaje, ni tampoco qué vamos a comer. No sabemos dónde nos vamos a encontrar con un tramo en obras o dónde vamos a tener que tomar un desvío. No sabemos si puede haber algún autoestopista que sea interesante por el camino y vamos a parar a recogerlo. Es toda una aventura. Eso es lo que me gusta. Así me siento cuando escribo los libros. Sé cuál es el punto final, sé cuál es el punto de destino y sé que va a haber carreteras principales y carreteras secundarias. Los personajes de punto de vista son desde luego las carreteras principales, pero no son las únicas carreteras principales de la obra. Hay incidentes que yo considero también carreteras principales, que sé desde el principio que van a estar ahí. Sabía desde el principio que iba a haber una batalla en Aguas Negras, sabía desde el principio que iba a haber una boda roja. Son cosas que tengo muy claras, pero también me dejo un margen para sorprenderme mientras estoy escribiendo, que es una de las cosas que más me divierte de mi profesión. Sé que no es la forma más eficaz de trabajar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si a veces entro en un callejón sin salida o me quedo varado en un pantano? En ese momento das marcha atrás, te pones a reescribir y buscas otra dirección que poder seguir. Es como he trabajado siempre desde el principio de mi carrera. Sé que es la forma en que a mí me funciona. Como decía antes, sé que otros escritores serían incapaces porque prefieren planear hasta el último detalle, pero a mí eso no me gusta nada porque le quita buena parte de la diversión al proceso de escritura. Es el método que he utilizado siempre y que seguiré utilizando porque a mí me funciona. Un aplauso para Diego, por favor. Oye, en serio, es impresionante. Un segundo, Miguel, porque Cristina, querías añadir algo. Eso explica también por qué no nos va mandando a los traductores de los diferentes idiomas los capítulos a medida que los va terminando, que es lo que sabemos que los fans querríais que hiciera, que cada vez que termina un capítulo, el capítulo va marchando y lo podríamos publicar. Bueno, el día que sale en América ya estaría terminado para escribir en España. Entonces sería cuando mando el capítulo diciendo ¡y tirad el anterior, que acabo de cambiar de idea! Y Miguel, tenemos un micrófono por ahí. Yo tengo una pregunta para Alejo y para Cristina. La pregunta es muy sencilla, es que me gustaría saber cómo empezó todo, pero también quería felicitaros a vosotros y a Gigamesh por haber tenido la visión que habéis tenido y haber hecho el trabajo tan bien como lo habéis hecho. Muchas gracias. Bueno, gracias también por todo lo que nos toca. Pero, a ver, no creo yo que sea visión o que hayamos acertado en lo que estábamos haciendo. Sí, olfato. No, pero de todas formas, quiero decir, a ver, la política mía como editor, por lo menos, es publicar aquel tipo de obras que a mí personalmente más me gustan y adaptarme a sus características. Si yo veo un libro que creo que lo voy a poder vender mejor o peor, pues adapto el tiraje e intento describírselo a aquellos lectores que creo que puedan estar interesados en él. En el caso de Juego de Tronos, cuando se editó inicialmente, pues yo tenía muy claro que era una novela con un potencial atractivo, yo diría que para un público totalmente general, y más o menos así lo empaqueté. Es una novela de fantasía en la que la presencia de elementos fantásticos es muy comedida y está dosificada con mucha ciencia, y yo creo que es una novela capaz de enamorar al lector de cualquier ámbito, como hemos visto después que está ocurriendo. Que eso fuera a pasar o no, yo no me arrogo ningún mérito. Evidentemente, que haya caído una adaptación televisiva, bueno, tampoco era predecible. Que esa adaptación televisiva tuviese la calidad
que ha tenido de la adaptación que ha hecho a HBO, pues tampoco era nada previsible para nadie, me parece a mí. Entonces, no son tantos aciertos, sino... Yo le he hecho un poquito la culpa a George. Quiero decir, hay un efecto que digo yo que ocurre también con la gente que trabaja en relación a los libros, que le ha pasado a Corominas, que le ha pasado a Cristina, que le ha pasado en general a todo el equipo, que es que les gusta tanto el material con el que está trabajando que se emputecen y dan lo mejor de sí mismos. Yo creo que eso también ha debido venir ocurriendo en todos los ámbitos. Esa misma actitud yo creo detectarla en todo el equipo del HBO y en toda la gente que está poniendo mucho de su talento al servicio de todo eso. Digamos, es un éxito desde ese punto de vista colectivo. Y en tu caso, Cristina, ¿cómo empieza todo cuando llega a tus manos el primer ejemplar? Lo mío empieza más bien con violencia, porque fue Alejo simplemente... Bueno, siendo Juego de Tronos tiene cierta Sí, bueno, la cosa está en que yo llevaba un poco de tiempo retirada de la traducción literaria porque soy una traductora puñetitas y puntillosita, y entonces cuando eres puñetitas y puntillosita no te salen las cuentas a fin de mes, el alquiler no se paga. Entonces llevaba un tiempo retirada de la traducción literaria y apareció Alejo con un pequeño tomo llamado Juego de Tronos, me lo soltó encima, me hizo daño y me dijo, léete esto y luego hablamos. 2 días más tarde, con unas ojeras por aquí, dije, vale, hablemos. Y ahí empezó. Bueno, en realidad hay que decir también que en aquella época y para los estándares que estaba acostumbrada Cristina, a mí me hizo un favor personal haciéndose cargo de esa traducción. Se lo he cobrado. Que mis tarifas en aquella época no eran ninguna locura y a pesar de eso, se volcó y hizo un trabajo de un nivel espléndido, que yo he estado capitalizando desde entonces y... Tengo que decir que desde entonces se lo he cobrado, pero céntimo a céntimo, con unos intereses brutales. ¿Qué vamos a decir? Nos divertimos como enanos y yo creo que se nota. Haciendo estos libros nos divertimos todo el equipo como enanos, sufrimos como perros a veces. O sea, yo me acuerdo de una conversación de Skype. Este estaba en Suiza, yo estaba en Gijón, la correctora Stiller no sé dónde estaba, pero estaba en otra ventana de Skype. Estuvimos 2 horas y media discutiendo por 2 frases. 2 horas y media por 2 frases. Yo acabé cerrando el Skype diciendo, esto no es rentable. No, el objetivo no era discutir. No, el objetivo no era Eso discutir. El objetivo era deciros que cómo había decidido yo que se tradujeran. Tengo que informaros de que no se tradujeron como yo decía que se tradujeran, pero bueno, eso es otra historia y será contada en otra ocasión. Mis memorias, ahí cuando salgan mis memorias. One thing that should be said here, I mean, Alejo is putting it down to luck, but there's also a fair amount of willingness to publish something based on its literary qualities and not necessarily its perceived commercial success. Believe it or not, I was not always the huge bestseller you see before you. I'm in one of these cases where it took me 40 years to become an overnight success. And I had, before Gigamesh, I think a half dozen other publishers in Spain who published various of my earlier novels to thunderous silence for the most case, and sales in the high dozens. Now, admittedly, this was not entirely my fault. I mean, I think my novel Fever Dream, which did very well in other countries, did not do well in Spain because it had like the ugliest cover ever put on a book in all of human history. But nonetheless, at the time when Alejo picked me up, it was because a number of other Spanish publishers had dropped me based on the rather poor sales of my earlier books. So sometimes virtue is rewarded. Alejo daba a entender que había sido casi todo una cuestión de suerte.
Puede que algo de suerte sí que haya, pero creo que también hay una gran voluntad que está clara por publicar algo basado únicamente en su calidad literaria y no basado en un posible éxito comercial. Aunque no os lo creáis, no he sido siempre este superventas que tenéis ante vosotros hoy. He tardado 40 años en tener éxito de la noche a la mañana. Antes de que Gilgamesh empezara a publicar mis novelas, otra media docena de editoriales españolas habían publicado varias novelas anteriores mías y habían sido recibidas con un silencio atronador en el mercado español. Habían llegado a vender pues docenas de libros y no más. Supongo que no todo era culpa mía. Por ejemplo, una novela mía que se llama El sueño del febre, que había tenido bastante éxito en distintos países, no tuvo demasiado éxito en España, y yo creo que parte de la culpa se debe a que tenía, mejor dicho, la portada más fea de la historia de la humanidad. Cuando Alejo compró los derechos para mi obra, pudo hacerlo porque otras editoriales los habían tenido y habían renunciado a ellos. Así que creo que hay que reconocer también el trabajo tan bueno que ha llevado a cabo y no solo la suerte. Bueno, gracias. Gracias por la parte que me toca, pero también tengo que aclarar otra cosa. Yo, aparte de George, he editado más gente. Y igual que a él le han No es el editado... momento del rencor, Alejo, no es el momento. Igual que él ha publicado con otros editores, yo he publicado a otros autores. Y a mí nunca me había pasado que durante la producción de un libro, por ejemplo, el maquetista y una persona que hacía una lectura de galeradas, tal como acabaron de trabajar con Juego de Tronos, fueron rápidamente a la librería a buscarse la segunda parte en inglés. Era, en los dos casos, el primer libro que se leían en inglés en su vida. Y eso no me ha pasado con ningún otro autor tampoco. O sea, alguna culpa tendrá este señor de aquí. Si siguen leyéndolo en inglés, yo al paro en 2 días. Sí, ya sabes que hay gente que después de haberlo leído en inglés, cuando sale la edición castellana, aprovecha y repite para disfrutarlo. Para encontrar los fallos. Hay que leer en castellano. Antes de que apareciera George, yo le llamaba visionario. Fijaos hasta qué punto. George ya ha preparado, como lo del euro, no se sabe hacia dónde va. George ya tiene monedas de Poniente. O sea, y lo peor de todo es que en Avilés ha pagado cervezas con ellas y se lo han aceptado y le han dado el cambio. No es broma. Euro is falling.